Imagina por un momento que eres un adulto mayor de casi 80 años, cuando de repente llega el FBI a la puerta de tu casa y te dice: ¿podrías hacerte una prueba de ADN? Ya que hay una investigación de hace 7 décadas que tú podrías resolver. Hoy cubriremos un caso tan inédito que parece sacado de una serie o que fue inventado. El secuestro de un niño de 6 años y que fue encontrado 73 años después. 21 de febrero de 1951, Oakland, California. 2 niños de 6 y 10 años están en el parque infantil Jefferson cuando una mujer extraña se acerca al menor de estos 2 niños. Él se llama Luis y, tentado por lo que esta mujer le dice, el pequeño Luis la sigue. La promesa era simple: le compraría algunos dulces si se iba con ella. El otro niño de 10 años de nombre Roger, que es el hermano mayor de Luis, al ver y oír lo que la mujer extraña le dice a su hermano, decide que también quiere dulces, así que sigue a la mujer y a su hermano. En la década de los 50 no era tan común como hoy en día recibir advertencias acerca de no hablar o recibir cosas de extraños. No había campañas masivas de parte de los gobiernos para advertir a los padres o adultos de tener cuidado con sus pequeños. Era más algo de sentido común. Ese día de febrero, Roger, de 10 años, supo que algo no estaba bien. Aunque tentado por la promesa de algunas golosinas, su sentido común e instinto se activaron al notar que se estaban alejando bastante del lugar. Entonces decidió que era mejor volver y avisar a su madre de lo que estaba ocurriendo. Sin saberlo, esa sería la última vez que vería a su hermano Luis en más de 70 años. Cuando Roger le avisó a su madre, Antonia, de lo sucedido, ella supo de inmediato que algo terrible había pasado. En el fondo sintió todo lo malo que se le venía encima y que si no hacía algo rápido no volvería a ver con vida a su pequeño Luis. La madre fue a poner la denuncia y, a pesar de que la familia Albino no hablaba muy bien el inglés, ya que Luis Albino, sus 5 hermanos y su madre Antonia habían llegado a Estados Unidos desde Puerto Rico como inmigrantes casi un año antes de el secuestro. Aún así, ella fue rápido con la policía para reportar lo sucedido. Aunque no hablaba inglés, la desesperación de la madre fue tal que los policías en la estación hicieron lo posible por entender qué estaba pasando. Al final logró hacerle saber lo que pasó. Su pequeño hijo, Luis, de solo 6 años, había sido secuestrado y el único testigo era su hermano Roger, de 10 años. Roger Albino fue interrogado varias veces con el paso del tiempo por los investigadores y se mantuvo firme en su versión. Una mujer con un pañuelo alrededor de la cabeza y que hablaba español perfecto se había llevado a su hermano. Era todo lo que se sabía. Los artículos del Oakland Tribune de la época, el periódico local, informaban que la policía, soldados de una base militar local, la guardia costera y otros empleados de la ciudad se unieron a una búsqueda masiva del niño desaparecido. También se registraron la bahía de San Francisco y otras vías fluviales. A pesar de los esfuerzos en conjunto, no se obtuvo pista alguna de Luis o de su secuestradora. Nadie vio nada. Era como una pesadilla para la madre de Luis, quien justamente había llegado de Puerto Rico para tener un mejor futuro, para brindarles una mejor calidad de vida a sus 6 hijos. Ella se esforzaba al máximo, trabajando todo el día recolectando fruta y hasta por las noches cosiendo guantes en una empresa de la zona. Y ahora saber que su hijo Luis estaba quién sabe dónde, o si por lo menos estaba vivo, le partió el corazón. A pesar de ello, la madre nunca perdió la esperanza. La noticia se esparció y se informó en el periódico local. Una madre desesperada buscaba a su hijo secuestrado. Y es más que obvio, pero vale la pena mencionar que en esa época no existían aún las alertas Amber para crear una red de apoyo de comunicación cuando había un niño perdido. Tampoco existían cámaras de vigilancia, ni siquiera existían las bases de datos de niños desaparecidos. Lo único que se tenía era el testimonio de un niño de 10 años sobre todo lo que pasó ese día. Los días pasaron y la madre de Luis acudía a la estación de policía sin falta cada día para
para saber si había alguna novedad acerca del caso de su pequeño. Y así como iba cada día, en la estación le decían lo mismo: no hay pistas, no hay testigos, no sabemos nada de Luis. Pasaron las semanas, luego los meses, luego los años, y Antonia, con el paso del tiempo, dejó de ir todos los días. Ahora iba solo una vez a la semana a la estación de policía, con la esperanza de saber algo. Pero la respuesta era la misma: no hay testigos, no hay pistas, no hay Luis. Con el paso de ya bastantes años, Antonia solo iba una vez al mes. Y finalmente solo una vez al año, en el aniversario de ese fatídico día. Acudía con una foto de su pequeño y un recorte del periódico donde se informaba sobre la desaparición, con la esperanza intacta, pero con la resignación de no saber qué fue de su hijo. Y en este punto todos se preguntan: ¿pero qué fue lo que le pasó a Luis? El misterio con el tiempo fue olvidado por los medios de comunicación y los oficiales a cargo de la investigación. Dejaron de buscar. A pesar de que el caso nunca se cerró, no se supo nada de Luis. Pero en esta ocasión, y para la cronología del video, contaremos qué fue lo que le pasó a Luis. Ese día de febrero, cuando fue secuestrado, se supo que la mujer lo llevó en un vuelo desde California hacia algún lugar de la costa este de Estados Unidos, básicamente al otro lado del país. Allí Luis, al parecer, porque esto nunca se confirmó, fue vendido y de alguna manera terminó siendo adoptado legalmente por una pareja. Luis no recordaría este suceso como algo traumático, simplemente creyó que fue adoptado. Y eso es todo lo que recordaba. Llevó una vida bastante normal, creció como cualquier niño, fue a la escuela, tuvo una buena infancia y fue feliz. Luego, como adulto, entró al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, fue a la Guerra de Vietnam en 2 oportunidades y regresó para rehacer su vida ahora como bombero. Se casó, tuvo hijos, formó su propia familia, sin saber que al otro lado del país su madre biológica lo seguía buscando. Su madre, Antonia, vio cómo pasaban los años y luego las décadas. Ahora, en el 2005, Antonia tenía 92 años y a pesar de que nunca perdió la esperanza, falleció ese año sin saber qué fue de Luis. Todo parecía perdido y el caso parecía cerrado con la pérdida de Antonia, que era la persona que seguía con la esperanza intacta de saber qué fue de Luis. En definitiva, parecía que era el fin. Pero en 2020 aparece alguien importante. Su nombre es Alida Alekin, sobrina de Luis. Y esta, solo por diversión, decide un día hacerse una prueba de ADN de las que se envían por correo, más precisamente prueba comercial en línea. Por ejemplo, puedes buscar 23andMe o Ancestry en internet si te interesa hacerte una de estas pruebas. Días después de que se hizo la prueba, le llega el resultado. Hay una coincidencia del 22% con un sujeto desconocido. Ella piensa que tal vez es algún primo o tío lejano, lo que la misma página le sugiere. El sitio web permite enviar mensajes, así que Alida le escribe al sujeto extraño esperando respuesta. Pasan los días, luego las semanas y no obtiene respuesta alguna. Con el tiempo deja de lado el tema. Pasan 4 años más y estamos en el 2024. Una noche, viendo un documental, Alida recuerda aquel suceso. Con ayuda de sus hijas empieza a investigar más. Busca en línea a este sujeto, le envía otro mensaje, espera y nada. Entonces busca su nombre en internet, encuentra algunas fotos y se convence de que ese hombre podría ser una persona de la cual se hablaba mucho en su familia. Siempre había escuchado la historia de que tenía un tío que había sido secuestrado cuando solo era un niño. Y luego, comparando las fotos con las que tiene en casa, acude a la biblioteca local para revisar diarios de la época. Está convencida, ese hombre es su tío. Informa a la policía que ve en su testimonio un punto válido de investigación. Descubren que el caso sigue abierto y se involucra el FBI y el Departamento de Justicia de California. Eventualmente encuentran a Luis al otro lado del país. Cuando los detectives lo confrontan, le dicen que es posible que fue secuestrado cuando solo era un niño en 1951. Luis se sorprende bastante, ya que él creía que había sido adoptado legalmente.
Acepta hacerse una prueba de ADN y coincide con la familia Albino. Después de 73 años, finalmente se resuelve parte del misterio. Estamos ahora en junio de 2024. Luis, al conocer los resultados, decide viajar a Oakland, California, para reunirse con su familia biológica. Se reúne con su hermana, madre de Alida, y al día siguiente Alida los lleva a reencontrarse con su hermano Roger en Stanislaus, California. Y aunque a la mayoría de la familia no la conoce ni mucho menos la recuerda, Luis logra reconocer a su hermano Roger. Se dieron un fuerte abrazo prolongado, se sentaron y conversaron de la vida. Hablaron del secuestro, de cómo fue su vida en las Fuerzas Armadas y de cómo su madre nunca perdió la esperanza, incluso hasta el último día de su vida. Luis regresó a la costa este, pero volvió en julio para una visita de 3 semanas. Fue la última vez que vio a Roger, quien murió en agosto de ese mismo año. Es como si él hubiese estado esperando para saber qué fue de su hermano Roger, para poderse ir en paz. Creo que murió feliz, dijo Alida Alekin al Mercury News. Estaba en paz consigo mismo sabiendo que habían encontrado a su hermano. Luis Albino es un bombero retirado y veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos, que cumplió 2 periodos de servicio en Vietnam. Es padre y abuelo. Alekin dijo que su tío tenía algunos recuerdos del secuestro, del viaje a la costa este, pero cuando preguntó a los adultos que lo criaron, nunca le dieron respuestas. Él no quiere hablar con la prensa, fue lo que comentó Alida Alekin cuando fue entrevistada. En esta fotografía, la fotografía del reencuentro, después de 7 décadas, finalmente lograron reunirse Roger y Luis. Y efectivamente se parecen bastante, ni siquiera habría hecho falta una prueba de ADN. Como se dijo antes, solo se resolvió una parte del misterio. Lamentablemente, los padres adoptivos de Luis ya habían muerto hace tiempo y nunca se supo cómo fue que llegó a ser adoptado, supuestamente de manera legal. Este caso deja un sabor agridulce y aunque sigue abierto, parece imposible saber quién secuestró a Luis o si efectivamente fue vendido. Esta historia nos deja muchas enseñanzas. Una de ellas es que un secuestrador puede ser cualquier persona. No siempre son los tipos espeluznantes que salen en las series de televisión. Así que siempre hay que tener mucho cuidado. La otra enseñanza que nos deja es el profundo amor de una madre, que nunca perdió la esperanza de encontrar a su hijo. Y aunque parece algo normal, eso definitivamente no es algo que todas las personas tienen. La fe y la esperanza que tuvo Antonia en el caso de su hijo. Y aunque no logró ver a su hijo con vida, nos dejó esta gran lección. Y esto sería todo. Déjame tus reflexiones y comentarios acerca de esta historia. Y si también tienes alguna idea o sugerencia para un próximo video documental. Se despide el narrador. Nos vemos.